consigo mismo en esta tierra. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos de 14 en adelante, y luego leeremos también los primeros 2 versículos del capítulo 8. Dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, algunos culpan a la ley en vez de verse a sí mismos. La ley moral de Dios, tal y como el apóstol Pablo lo enseña, es buena en sí misma. Pero es mala para mí, ya que yo soy malo, y uno que es malo no puede hacer lo bueno en sí mismo, y todos somos malos. Así que el problema no es la exigencia de Dios en cuanto a la ley, sino mi imposibilidad como humano de hacer lo que Dios manda. Ahora, algunos interpretan esta crónica del conflicto interior de Pablo como una descripción de su vida antes de conocer a Cristo, pero se equivocan. Pablo está hablando de él en esos momentos como creyente, y así se ve en el sentido, tal y como la sintaxis y la gramática lo expresan. Pablo, con humildad y como ejemplo y tipo de todos los creyentes, se presenta ante todos como un hombre que como tal es malo en sí mismo. Él dice, el mal está en mí. Y así es. Hermanos, fijémonos bien. Cuando caemos en el error y engaño de pensar de nosotros mismos como buenos o mejores que los demás mortales, en ese mismo momento no somos diferentes de aquellos religiosos fariseos que se creían justificados ante Dios por sí mismo, y Jesús les ponía en evidencia. Fijémonos que la palabra de Dios dice clarísimamente, no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y eso, hermanos, reza para todos los hombres, incluidos los verdaderos creyentes. En cuanto a los últimos, estos son justificados sola y exclusivamente por la justicia de Cristo, por su sangre derramada, la cual les cubre y les hace aceptos a Dios. Por eso la salvación es para los elegidos de Dios, conforme la palabra lo expresa. Romanos 8:29 al 31, por ejemplo. Ya que Él, es decir, Dios, redime y salva, y jamás el hombre en modo alguno. Lean, por favor, Mateo 19:26, cuando Jesús dice a sus discípulos, no está en la mano del hombre, pero para Dios no hay nada difícil ni imposible. Ahora bien, en todo este relato, Pablo está diciendo que en él, por él, y así en cuanto a todos nosotros, no hay nada digno de Dios, nada que pueda estar de pie ante Dios cara a cara, nada que esté justificado en sí mismo ante el Santo. El dilema interior de Pablo y el de todo creyente verdadero es que aunque desea y decide hacer lo que Dios quiere desde su nuevo hombre, él le llama el hombre interior, se encuentra con un hombre viejo que es el resultado de la antigua naturaleza que aún no acaba de morir, aunque está sentenciado a muerte. Leemos en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ese cuerpo de pecado del que habla el mismo apóstol Pablo, un capítulo atrás, es sinónimo de nuestro viejo hombre. Aunque este último está impotente, en el griego original la palabra es katargeo, es decir, está clavado en la cruz, todavía mantiene una influencia sobre nuestro ser contra la cual hay que combatir y seguir combatiendo mientras estemos en este cuerpo mortal. De ahí el sentido de la santificación.
Para el verdadero creyente, el hecho de estar en este mundo es señal de que a pesar de que es salvo, eso lo pueden ver en Efesios 2:6, donde dice que estamos sentados juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Él en los lugares celestiales, todavía no se ha manifestado esa salvación, no se ha manifestado lo que ha de ser, o lo que hemos de ser, 1 de Juan 3:2, porque todavía sufre los efluvios de la caída, ya que como descendiente de Adán todavía no ha dejado de ser humano. Y hermanos, nosotros como creyentes todavía somos humanos, ¿verdad? De manera, dice la palabra, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El adverbio griego que se traduce por ya no significa un cambio completo y permanente. El creyente ya no quiere pecar, cosa diferente cuando no era de Cristo. El pecado es pecado del todo en la vida del hombre cuando éste lo desea, lo admite y lo quiere y vive por él. Un ejemplo de lo contrario es cuando una persona es abusada y obligada a hacer algo que no quiere hacer, pero es obligada. Por eso, cuando el creyente peca, busca el arrepentirse y no pecar más, no quiere pecar. Y para él entonces sí hay perdón de parte de Dios. Pueden ver todo esto en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y ya les adelanto lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos. Estamos en Romanos capítulo 7. Leemos del 24 hasta el capítulo 8, versículo 2. Cito: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, por todo ello el mismo apóstol Pablo asegura que a pesar de estar en su cuerpo mortal, el cual no iría como tal al cielo, sino que debería ser o bien resucitado o bien transformado, sabemos que resucitado en este caso, a pesar de que la intención de servir a los propósitos de Dios estaba ahí, surgiendo desde su hombre interior, desde su nuevo hombre, y no obstante, en la práctica, haciendo muchas veces lo contrario, a pesar, de todo ello, ninguna condenación había para él ni para todos sus hermanos en la fe de todos los tiempos. ¿Cuál es la razón? Bueno, la expuesta en la palabra. Porque el que es verdaderamente de Cristo no anda según los parámetros de la carne, obedeciéndola en todos sus deseos, sino todo lo contrario, oponiéndose a ello desde el hombre interior, porque el Espíritu de Cristo mora en ese creyente y no le permite practicar ese modo de vida pecaminoso, ya que ha sido regenerado por el Espíritu. Por favor, vean 1 de Juan capítulo 3, versículo 9 y Tito 3, 5. Así que las buenas nuevas son claras, la salvación no se pierde. Nosotros somos de Cristo los que lo somos, y esa es el ancla, la seguridad de nuestra salvación. Romanos 6:14 lo corrobora, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y eso es una afirmación, hermanos. Y dice, ¿por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Soli Deo gloria, a Dios solamente la gloria. Dios les bendiga, hermanos.